Hola, hoy vamos a preparar malvaviscos para la clase de confitería. Los malvaviscos también son conocidos como marshmallows en inglés o nubes en algunos países que hablan español. Primero vamos a empezar con los ingredientes. Para ello vamos a utilizar 187 mililitros de miel de maíz, 266 gramos de azúcar blanca, que de preferencia esté tamizada, eso es importante para evitar la cristalización. 7 gramos de grenetina, que la puedes encontrar en este sobre, el cual ya pesa 7 gramos, y es importante en la grenetina que sea entre 275 a 300 Bloom, que es la potencia en la que se mide. 94 mililitros de agua, colorantes, ¿no?, a tu elección, los colores que vayas a preferir. 20 gramos de clara, que prácticamente en este caso es la pieza de un huevo. Depende mucho del tamaño, pero es aproximado la pieza de un huevo. Necesitamos también fécula de maíz, bastante, aproximadamente 1 kilo a kilo y medio, dependiendo de la cantidad de malvaviscos que vayas a elaborar. Ahorita te voy a mostrar, eso es para el molde. Adicional también de otros ingredientes que vamos a requerir que los tengas a la mano, ¿no?, extra, vamos a utilizar limón, el jugo de limón. No importa si el limón está muy amarillo, como en este caso, no pasa nada, ahorita te voy a decir para qué se va a ocupar. Sal y algunos ingredientes con los que vayas a decorar. En este caso vamos a utilizar glitter comestible, o también llamado diamantina comestible. Bueno, también te voy a comentar de algunos utensilios que son importantes que mantengas a la mano. Necesitamos una báscula, de preferencia báscula gramera, que eso es importante porque si te das cuenta, los ingredientes tienen que ser muy exactos. Si tú eres mi alumno de confitería, sabes, y te lo he mostrado muchas veces, que eso es importante. Vamos a necesitar también un termómetro, que es súper esencial. Vamos a necesitar una brocha, que eso es importante, y un caso de cobre con el que vamos a trabajar en un momento. Como te comentaba, en cuanto a los utensilios, es muy importante la cuestión del caso de cobre debido a la transmisión de temperatura. Además de ello, vamos a utilizar también una manga que puede ser desechable y no hay problema en este caso si no tienes una duya. No influye mucho dentro de la preparación. Además, también por seguridad, los guantes de nitrilo, que es lo mejor para poder evitar quemaduras, ¿no?, debido a las temperaturas que se llegan a manejar. Bueno, continuamos entonces. Te comentaba que la limpieza en el caso de cobre es muy importante y vamos a retomarlo porque tú puedes observar que hay ciertas manchas que se van formando en este tipo de material, que son normales y naturales con el paso del tiempo. Pero más allá que por las manchas, en el caso de la materia de confitería es muy importante que se mantenga esta limpieza, debido a que si se observan este tipo de residuos, tiene grasa y la grasa va a favorecer a la cristalización. Si eso sucede, nos va a ocasionar una consistencia terrosa o como de piedras en la preparación, lo cual en este caso no queremos. Hay otros dulces que sí son cristalizados, de los cuales ya estaremos hablando en próximas clases, en próximas sesiones. Bueno, para esto entonces, para poder quitar esos residuos de grasa, vamos a utilizar el limón y la sal del cual te estaba hablando hace un rato. Lo primero que vamos a hacer es exprimir de 1 limón a 1 limón y medio y agregar también algo de la sal. En este caso se va a observar de inmediato cómo empieza a aclarar la tonalidad del cobre y brilla mucho más, ¿no? También es muy utilizado esto para que estos utensilios, si los tienes en decoración en una cocina, pues brillen mucho más, ¿no? Y entonces aquí nos podemos dar cuenta la diferencia de este brillo a esta tonalidad opaca y con manchas. Entonces, lo que vamos a hacer con esta sal y con este jugo de limón, si requieres puedes exprimir un poco más. Si tú viste, ahorita tengo una pieza, lo que vamos a hacer es tallarlo. Y es muy importante que cuando lo talles, no vas a utilizar una fibra adicional, sino que sea con esta misma parte de limón, porque una fibra, pues generalmente le tenemos jabón, y ¿qué crees? Que el jabón también son residuos de grasa, que eso es muy importante evitar en este tipo de preparaciones en la materia de confitería. Por lo tanto, entonces, vamos a tallar hasta que veamos
que la mayoría de las manchas desaparece. No hay problema si queda algún rastro de ella, pero sí es requerido que lo pases por toda la base y las paredes hasta que la mayoría de ellas desaparezca, ¿vale? Voy a tomar la otra parte del limón y voy a tallar un poco más. Después de esto, después de haber tallado y que ya observas que el color del caso de cobre es distinto y mucho más brillante, como te decía, el siguiente paso es enjuagarlo. Solo agua, absolutamente nada de jabón, solo pura agua. Después de que lo enjuagues, lo vamos a secar. Pero es muy importante que no lo vayas a secar con un trapo que tenga residuos anteriores, si no regresamos a la misma problemática, ¿no? Los trapos generalmente también los lavamos con jabón y ya te dije desde hace rato que el jabón tiene residuos de grasa, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a tener así. Posteriormente lo voy a enjuagar y a secarlo con papel, lo que te comentaba. Entonces, como puedes ver, aquí ya tenemos el caso de cobre completamente limpio, seco, en el cual brilla más. Tiene algunas pequeñas manchas, pero ya son mínimas. Entonces, esto nos va a favorecer mucho a trabajar de forma adecuada dentro de la confitería. Vamos ahora a pasar a la elaboración del molde, que lo debes de tener como parte del mise en place de esta receta. Entonces, lo que necesitamos es la fécula en una charola o un inserto que esté más o menos profundo. Si te das cuenta, este no es tanto, pero nos sirve. Y de ahí lo que necesitamos es agregar la fécula y extenderla, de preferencia con una espátula, para ocasionar que quede uniforme, ¿no? Que quede pareja por todas partes. Una vez que ya nosotros extendimos toda la fécula, lo que vamos a hacer es buscar de qué diámetro y más o menos en qué profundidad quieres obtener los malvaviscos. Yo en este caso pues los voy a hacer redondos y puedo ocupar esta base para marcarlos. En este caso no nos serviría un cortador, porque el cortador solo va a marcar el contorno y de todas formas entonces no va a tener profundidad. Un molde de fécula debe de tener profundidad y en este caso entonces vas a ir marcando con esta base la forma que van a tener posteriormente los malvaviscos. Entonces, si te das cuenta, aquí ya marqué 4 y debes de tener cuidado de hacerlo junto, pero no demasiado unido, puesto que entonces se te pueden llegar a deshacer entre uno y otro de los orificios. Entonces vas a marcar con profundidad, ¿vale? Lo más profundo que puedas, pero sin que se llegue a ver el fondo de la charola. Y entonces así vas a ir formando las filas. En este caso, para el tamaño de mi charola, pues como puedes observar, prácticamente tengo 4 y así voy a ir haciendo las filas. Una vez que termine, voy a tener cuidado de que no lo vaya yo a mover, ¿no? De que no vaya a tener un golpe, puesto que si no, entonces se van a deshacer y ya no van a estar marcados, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengas ya listo, puesto cuando la preparación del malvavisco sale de la batidora, debes de trabajarla con rapidez, el cual ahorita te lo voy a mencionar. Una vez que tenemos el molde listo, si observas, entonces ya tenemos todos los orificios. Debemos de mantener una parte de fécula reservada adicional porque la vamos a necesitar al final. Más adelante te explico de ello. Vamos a empezar con la preparación y el primer paso que requerimos es de hidratar la grenetina. La grenetina, tú debes de saber que siempre se hidrata en agua fría. Entonces, en este caso, del sobre la voy a agregar, ya está aquí mi agua medida y la voy a ir agregando poco a poco, lo que es conocido como forma de lluvia, ¿no? El objetivo aquí es que toda la parte de la grenetina que va cayendo se humedezca de forma uniforme para que no vayan a quedar algunas secciones secas. De todas formas, también te puedes ayudar con un poquito en hundirla con una cuchara, pero debes de tener cuidado de no moverla demasiado. Cuando tú provocas que la grenetina esté en demasiado movimiento, puedes ocasionar posteriormente grumos. Entonces ahí, si te das cuenta, ya está totalmente humectada y la voy a dejar reposar mientras sigo con los otros ingredientes de mi preparación. En este caso, aquí la batidora ya está lista.
y debes de tener, ¿no?, la base del globo para adicionar el aire que vamos a requerir dentro de nuestra preparación, el bowl, los cuales también tienen que estar completamente limpios y secos. De lo contrario, la clara se puede cortar y echarse a perder nuestra preparación. En este caso, en el bowl vamos a agregar la clara, la cual ya medimos desde hace un rato, ¿vale? No hay problema si solamente se observa una pequeña cantidad de clara, no pasa nada. De hecho, en algún momento cuando vamos a batir le podemos ayudar para que la empiece a agarrar el globo y que no sea demasiado bajo, luego va a agarrar el volumen que nosotros requerimos. Por otra parte, es importante que tengas también ya tu caso e ir tomando las dos preparaciones en parte, porque si tú ya eres alumno mío de confitería, sabes que esta base de esta preparación se utiliza una técnica similar a lo que es el merengue italiano. Entonces eso significa que debes de tener las dos preparaciones al tiempo, ¿no? Tanto la clara como la preparación que va a ser la base de tu azúcar, de tu jarabe, deben de estar en el tiempo correcto. Entonces, por otro lado, aquí en el caso de cobre voy a colocar primero la miel de maíz. Es muy importante de tener también una pala, que en este caso puede ser de madera o puede ser un miserable de alta resistencia. Es importante que si lo vas a hacer con miserable, resista la temperatura, puesto que se puede deshacer y romper. Eso es muy esencial. En este caso yo me acomodo a hacerlo con pala de madera, en la combinación con el cobre funcionan bastante bien, pero es importante porque estas palas de madera que yo utilizo son exclusivamente para la confitería. No las mezclo para ninguna otra preparación, eso también es esencial. De igual forma mi caso de cobre, desde que yo lo tengo nunca lo he ocupado para otra cosa diferente que no sea confitería. Una vez que ya traté de quitar la mayoría de la miel, las preparaciones dentro de confitería tienen un espacio, vamos a decirlo así, de rango, en el cual contemplan que se puede quedar un poco de la miel de maíz o de la glucosa, que son muy pegajosas, y vamos a agregar el azúcar a esta preparación. Si te das cuenta, entonces vamos a hacer un tipo de azúcar cocido, como para el merengue italiano, que te lo mencionaba desde hace rato, pero es un azúcar cocido muy saturado, ¿no? Porque no es agua sobre azúcar estándar, sino que es un edulcorante, el cual ya es miel de maíz sobre azúcar estándar. Entonces es edulcorante sobre edulcorante, por lo cual entonces va a estar bastante saturado. Te diste cuenta que lo fui agregando de poco en poco, y un punto muy importante, no he prendido tampoco el caso de cobre, sigo trabajando sobre frío y nada más lo voy a tratar de emparejar para que la miel humedezca un poco hacia el azúcar. Una vez que ya vea que esta preparación está un poco más uniforme, es decir, que no se observe el azúcar así tan seca hacia los costados, ya voy a empezar con la preparación en temperatura, ¿vale? Bueno, entonces, como puedes observar, aquí ya tenemos la preparación en donde todavía está apagado, pero ya no se observa el azúcar estándar seca. Eso es muy importante. Está denso, pero ya no se observa seca. La miel de maíz empezó a humedecer al resto de nuestra preparación. Debes de tener la brocha, lo que hace ratito te decía, y como consejo personal, a mí no me gusta meter la brocha por completo, sino tenerla aquí afuera sobre un poco de agua, y de ahí ir observando si se está secando tu preparación alrededor. Entonces la vas a utilizar para bañar el almíbar. Eso es lo que se le conoce como bañar el almíbar o el caramelo. Entonces, si tu preparación se ve con un poquito de gránulos blancos como estos, si los alcanzas a distinguir, entonces ahí en ese caso pasas un poquito la brocha apenas y húmeda, que eso es súper importante, apenas y húmeda. Si tú la pasas y la brocha está totalmente mojada, vas a ocasionar una base dispareja entre la humedad de la fórmula. Entonces corres el riesgo de que tu preparación te quede súper aguada. Entonces cuando tenemos esto ahí, vamos ahora sí a prender hacia la flama y vamos a regularla hacia una flama de baja a media, ¿vale? Es importante en este caso que la preparación no se vaya a empezar a calentar de más hacia los alrededores, sino regular la temperatura. Mientras esta preparación está calentando, yo por otro lado voy a ir trabajando la clara, lo que te decía, ¿no? Y entonces voy a empezar a batir. Si da así, perfecto, si la agarra la clara, si no, yo agarro el bowl,
lo saco tantito y lo alzo, en lo que lo empieza a agarrar, y posteriormente, ya que la clara monte, puedo recargarla, ¿vale? Si tienes una batidora de mano, también eso ayuda bastante. Entonces, apenas la va a empezar a agarrar. Voy a dejar que esté tantito en una velocidad un poquito más alta, le bajo y voy a subir un poquitito el bowl. Mientras esto sucede, debes de tomar en cuenta, ¿no?, el revisar tu preparación, ¿no? Aquí va bien, y tener cuidado porque va a empezar a calentarse bastante. Por otro lado, la grenetina ya está totalmente hidratada, si te das cuenta, y entonces debes de mantenerla en una temperatura en la que se empiece a hacer líquida. De poco en poco en el microondas la vas a empezar a calentar aproximadamente de 15 a 20 segundos hasta que observes que la grenetina ya está líquida, no seca o un poquito pastosa como la veías hace un rato. Lo que acabo de hacer es lo que te comentaba hace un rato. Subí un poco más el bowl para que la clara montara de una forma más rápida, y ahora sí ya le voy a subir la temperatura hasta que se empiece a ver más esponjosa. Si te das cuenta, ya casi llegamos a ese punto. Mientras tanto, de este lado, ya por eso traigo los guantes puestos, debido a que esto ya está tomando temperatura. Debemos de rectificar que llegue a los 100 grados centígrados. Y recuerda lo que te acabo de mencionar. Debes de cuidar que se observe líquido, ¿no? Como lo ves aquí en este caso, va a tener ciertas burbujas por la temperatura, y que no observes cristales, sino vas apenas a humedecer alrededor para que la preparación no se cristalice. Mientras tanto, la grenetina ya está líquida. Lo que te comentaba, lo difícil dentro de esta preparación es lograr la temperatura, la consistencia en la clara, que ya casi va a estar, y que la grenetina también de igual forma esté líquida. Voy a rectificar en qué temperatura vamos. Estamos cercanos a llegar. Estamos entre los 99 y los 100 grados centígrados. Entonces eso significa que ya puedo agregar la grenetina. Una vez que lo agregue, lo voy a apagar. Y entonces voy a mezclar las dos preparaciones. Aquí en este momento puedes agregar un poquito de colorante o rectificarlo al final. Si aquí no lo haces, tu preparación te va a ir quedando blanca, ¿no? Y posteriormente colorearla ya en la batidora. Cualquiera de las dos opciones es buena, no hay problema. Entonces observa cómo se tiene que ver. Aquí ya está la mezcla del jarabe con el azúcar, que llegó a 100 grados centígrados, más la grenetina que previamente estuvo hidratada y líquida para que no se formara ningún grumo con la grenetina. Y entonces esto ya está en consistencia. Observa cómo ya se puede ver esponjoso. Y entonces yo lo voy a agregar como si estuviera elaborando un merengue italiano. Y necesito hacerlo despacio en forma de hilo. Por el costado, muy despacio, eso es importante. Y que vaya cayendo hacia la clara. Si me podrías ayudar a subirle la velocidad. Una, por favor. Qué amable, muchas gracias. Una más. Ahí está, perfecto. Esa es la velocidad que estamos buscando. Poco a poco. Si lo hago demasiado rápido, voy a bajar todo el aire que monté hacia la clara. Y entonces la preparación me va a quedar líquida. Este es el paso, como decíamos, de una base tipo merengue italiano. De hecho, esta preparación se parece entre la base de un merengue italiano y la base de un merengue suizo, ¿no? Solo que en este caso, la primera parte es cocción directa, con el jarabe que te comenté que estuvimos haciendo, un jarabe bastante denso, ¿no? Con mucha concentración. Y la parte del merengue suizo es la última sección que lleva ese tipo de preparación, en donde se monta por bastante tiempo en la batidora. Entonces, lo que te decía, yo no le agregué previamente colorante, lo voy a hacer al final, y mi preparación en este punto se tiene que empezar a ver blanca.
y algo espesa. En este caso no se tiene que ver totalmente líquida. Si se ve muy líquida, eso quiere decir que la preparación se está bajando, ¿vale? Que eso es muy importante. Y entonces en este caso, pues ahí vemos que poco a poco va tomando densidad. En cuanto se vaya enfriando el jarabe y vaya enfriando la grenetina, pues la preparación todavía va a espesar más y más. Pero recuerda que es muy importante que la preparación se vea líquida y no con cristal, que eso es una parte muy esencial. Y de un intermedio voy a empezar poco a poco a una velocidad más alta. Si tu batidora se llega a calentar demasiado, en este caso, hacia el motor, puedes poner un trapo húmedo aquí para que no vayas a tener ningún problema. Generalmente sucede si la preparación es mucha, como esta receta no es muy grande, ahorita vas a ver más o menos las porciones en las que salen, como esta receta no es muy grande, no tiene generalmente mucho problema, pero podría llegar a suceder si haces mayor cantidad. Entonces, subí primero la velocidad, ahorita casi estoy al máximo, estoy en un nivel alto, pero uno antes del máximo, y poco a poco la preparación se va a enfriar. Ahorita, esto como un merengue italiano está muy caliente, como te decía. Entonces, con el batido vamos a agregar aire para proporcionar la consistencia, pero también se va a ir enfriando la preparación, y con estos dos conjuntos vamos a ocasionar que la preparación cada vez espese y espese más. Bueno, nuestra preparación se está batiendo, como te comentaba hace un ratito. Si observas, ahorita lleva alrededor de 5 minutos. Todavía me faltarían más o menos como unos 5 a 8 más. Y observa qué espesor va a tener. Voy a pararlo tantito, no es lo recomendable. Lo mejor sería que lo deje corriendo, pero para que lo puedas observar la densidad en la que ya lleva. ¿Te fijas cómo entonces no está líquido? Lo que te comenté desde hace rato. Si ahorita lo viéramos líquido, después de 5 a 6 minutos de batido, significa que nuestra preparación se cortó. Y ve cuánto ha subido el volumen de la preparación. Parecía que iba a ser muy poco, pero en realidad con el aire que nosotros estamos integrando va subiendo. Entonces voy a subir al máximo y cada vez tengo que observar que las líneas se hagan más constantes y uniformes. Ahí es donde ya voy a saber que está lista la preparación. También en algún momento voy a llegar a poner aquí el colorante y saborizante en el caso de requerir. Bueno, el tiempo de batido ha pasado aproximadamente 17 minutos. Es importante que estés en constancia con un temporizador para regularlo. Ahorita ya va para un poco más de 17 minutos y ya observamos la consistencia que te mencionaba hace ratito. Voy a parar tantito, pero ahí en el batido ya observas que se forman muchas líneas constantes, a diferencia de los minutos atrás en los que ya se veía espeso, pero no con tantas líneas. Lo voy a parar para que lo puedas observar y ver la densidad, que esta densidad es muy parecida a la base del merengue suizo, lo que te comentaba, ¿no? Recuerda que un merengue suizo sale del baño María y empieza a montarse en la batidora, como lo está haciendo este caso la preparación de los marshmallows. Bueno, entonces voy a continuar batiendo a lo mejor un minuto más para que tenga más o menos de 18 a 19 minutos en total de batido, y mientras estoy haciendo esto voy a saborizar. En este caso yo voy a agregar un poco de vainilla, puede ser esencia de fresa, esencia de vainilla, piña, ¿no? Ahí básicamente es la base del gusto, ¿no? Si tú lo haces con un extracto que no tenga color, te va a proporcionar a que la tonalidad sea todavía mucho más clara. Pero si te diste cuenta que lo hice muy poco y súper despacio. Si tú saborizas y lo agregas los ingredientes muy rápido, puedes llegar a bajar todavía la preparación, ¿vale? Después de aquí, de igual forma, muy despacio, voy a agregar el colorante. Para este caso los voy a tratar de hacer entre un lila y un morado. Y siempre voy a ir de menos a más, ¿no? Primero agregué ahorita una gota y estoy viendo que todavía el color es tenue, otro poquito. Recuerda, siempre en gastronomía es la parte esencial, siempre de menos a más. Y también ahorita voy a intercalar con otro poquito de vainilla. Pero la parte importante es que es mejor
que le falte y le puedas seguir agregando a que te pases y ya no lo puedas arreglar, ¿no? Esa parte siempre es esencial. Voy a intercalar otra vez otro poquitito de vainilla. Y si te das cuenta, no se baja, se sigue viendo denso y bastante espumoso. Una vez que pasó el tiempo de batido, entonces obtuvimos esta consistencia, ya tenemos el color que estábamos buscando, el color deseado. Si te das cuenta, los picos que te comenté desde hace rato que se tienen que formar, ya están listos. Y entonces voy a pasar a agregarlo hacia lo que es la manga. En este caso, cuando vas a trabajar con la manga, es súper importante que remangues para que no se te ocasione en el que se bata todo. Y también te puedes soportar en este tipo un vaso, ¿no? Un recipiente que sea largo, el cual te ayude a detenerlo mientras vas agregando la preparación. Entonces, con la ayuda del miserable, voy a agregar poco a poco para después de aquí de mi manga pasarlo hacia lo que es la base del molde. Una vez que terminamos de vaciar la preparación, vamos a apretar la base de la manga y vamos a abrir un poquito. En este caso yo hice la apertura, siempre lo mejor es con unas tijeras a ese grado. Ahorita voy a rectificar si así está bien o lo abro un poco más, pero observa cómo no se escurre la preparación debido a la consistencia que tiene, que eso es súper importante. Entonces voy a acercarme con mis tijeras hacia el molde para irlo virtiendo y rectificar si así está bien o si en este caso tengo que abrir un poquito más y sienta yo que esté muy cerrado el orificio. Lo que tenemos que hacer es poner recta la manga sin mucho movimiento. Vamos a ocasionar que poco a poco vayamos llenando la base del orificio. Es importante tener cuidado a hacerlo de una forma lo más pareja posible para que no vaya a quedar huecos hacia el centro del malvavisco, que el malvavisco quede parejo, ¿no? O sea, que hacia el centro quede sólido por completo. Mira, aquí en este caso ya lo puedes ver, aquí estuvo mucho más claro en este tercero que realicé, ¿no? Parejo, sólido. Si te das cuenta, aunque acabes al final en pico, tipo montaña, no hay problema porque la preparación baja todavía, ¿no? Ligeramente, entonces no tienes tanta problemática en ello. Si se te complica al cortar, puedes utilizar un mondador con un poco de fécula en la punta y con eso cortar, y entonces así lo puedes cortar muy recto, ¿no? Aquí en este caso cualquiera de las dos secciones está bien. Ahora, también lo que puedes utilizar, que desde el inicio de la receta que te comenté, es una base para que le dé textura. En estos ingredientes que podemos utilizar como base para dar textura, tenemos, por ejemplo, este tipo que se llaman sprinkles, que pueden ser de caramelo o de chocolate, y los puedes utilizar colocándolos en la base, ¿no? Y entonces así la preparación se va a quedar adherida a ello. Ahorita yo los voy a dejar así, pero los puedes acomodar en forma de ojitos y boca, lo que te comentaba como tipo la paleta payaso, y entonces una vez que lo agregaste en el fondo, agregas tu base de preparación. Ahí mismo sería colocar la nuez o el coco, dependiendo de lo que tú quieras en sólidos para dar más sabor y o textura, ¿no? Entonces aquí en este caso voy a seguir así rellenando hasta que acabe con mi molde. Aquí una parte importante es lo que te decía, ¿no? Aunque los ingredientes parecían que iba a ser una preparación con porciones muy pequeñas, sí nos proporciona grandes cantidades, y en este caso voy a obtener más de una charola, ¿no? Puedes ir preparando varios moldes, los puedes hacer también en un malvavisco grande o completo, vamos a decirlo así, que a mí aquí en este caso para este molde pues me va a sobrar, ¿no? No hay problema. Voy a terminar de rellenar todos los orificios para explicarte la última sección de la receta. Una vez que terminamos de colocar la base del malvavisco sobre el molde de fécula, vamos a obtener un resultado como este, y puedes agregar algunas decoraciones como te comentaba. De este lado yo decidí hacer una preparación en grande. Solo debes de tomar en cuenta que entre más grande sea la porción, va a tardar más tiempo en reposar. Y por último, entonces, lo que me quedaría es que si quiero agregarle algún ingrediente de decoración, ¿no? Lo puedo hacer así, en este momento, antes de que termine de secar, ¿no? En este caso quiero que queden tenues los brillos, o también, por ejemplo, podría agregarlo en el centro, para que en el centro solo me quede una marca del glitter o diamantina comestible.
Y después de que yo ya agregué la decoración deseada, el otro paso es cubrirlos de fécula. Puedes utilizar un poco de la fécula que tienes alrededor o también inclusive puedes utilizar algún adicional cerniendo con una coladera, pero el punto importante es que queden cubiertos también por arriba. Antes de cubrirlos solo te quiero explicar que mira, aquí en este caso te puedes dar cuenta cómo ya va tomando la consistencia. Todavía va a estar suave, pero observa cómo ya tienes básicamente el resultado de la base del malvavisco. Y entonces ahorita aquí en el molde tienen aproximadamente nada más 10 minutos. Entonces así puedes darte cuenta de que sí elaboraste bien tu preparación. Si después de colocarlo en el molde pasan 15 a 20 minutos y tu preparación sigue sumamente líquida, significa que hiciste algo mal en el proceso. Entonces así los puedes ver. Uno, no están nada grumosos, están súper lisos, están muy esponjosos y ya están tomando la forma, ¿no? Ahorita no lo debo de quitar todavía, a pesar de que ya está maleable, no lo debo de quitar por completo de la fécula, porque lo que me sucedería es que en este caso se juntaría de todas formas otra vez, ¿no? Entonces va a ser un malvavisco demasiado inestable, ¿no? Muy suave. Y entonces voy a cubrir, como te comentaba hace ratito. Después de que quede cubierto, el espacio de tiempo en el que van a reposar es aproximadamente de 10 a 16 horas. El tiempo tú lo tienes que ir rectificando y debes de observar qué consistencias y qué temperaturas vas teniendo alrededor, ¿no? Los revisas a las 8 horas, a los 10, dependiendo si en la zona en donde estás trabajando a mucho calor o dependiendo también inclusive si llueve. La humedad del ambiente es muy importante porque entre más humedad en el ambiente exista, más tiempo va a tardar en secar la preparación. Sí seca, pero entonces en lugar de 12 a 16 horas va a requerir inclusive hasta 24. Ahora, lo que te comento, revisa en cómo va la base de la consistencia, porque también llega un momento en donde demasiado tiempo de reposo puedes ocasionar que los malvaviscos queden muy duros. Entonces lo vas a sacar, ya no se va a juntar, ¿no? Va a estar controlable, no va a estar pegajoso, pero cuando lo muerdas ya no va a estar suave por el centro, que es la característica de las nubes marshmallows o malvaviscos. Entonces, bueno, ahí ya están cubiertos. Por último voy a cubrir este otro, ¿no? Y entonces es importante que rectifiques ese tiempo que te comentaba. Posteriormente, en otro video te voy a mostrar el resultado para que observes la consistencia por el centro y el resultado una vez que ha pasado el tiempo de reposo. Bueno, han pasado 24 horas de reposo los bombones después de la elaboración. Como te das cuenta y recuerdas, pues están en el molde de fécula que nosotros armamos, ¿no? Y una vez que los observes así, lo único que tienes que hacer es tomarlo con tu mano directa y entonces ahí ya lo vas a poder mantener totalmente firme. Si tú quieres guardar los bombones juntos, guárdalos así. Y ya después cuando los vayas a presentar, los limpias de la forma en la que yo ahorita te voy a comentar. Debes de tener mucho cuidado porque si tienes mucho calor alrededor, si los guardas limpios, podrías ocasionar que humedezcan. Inclusive los puedes dejar más de 24 horas, acuérdate. Solo lo que te dije, depende del clima. Y la otra parte muy esencial que debes de tener en cuenta es que tienes que estarlos revisando constantemente. No se te vaya a olvidar porque si se pasan muchos días, ahora vas a obtener un resultado totalmente duro. Bueno, una vez que entonces ya lo sacaste con una coladera, vas a empezar a tamizarlos de esta forma. Y entonces así poder quitar todo el excedente con cuidado, la mayoría del que se pueda. La última parte se quita de la otra forma en la que te voy a explicar del otro lado donde los voy a presentar. Una vez entonces que los tienes lo más tamizado posible, con la ayuda de una brocha vas a empezar a agitarlos con mucha fuerza y quitar todo el excedente. Si vas a hacer eso con varios, debes de tomar en cuenta que tus manos siempre deben estar limpias, te las puedes ir enjuagando y puedes tenerlas húmedas, pero apenas y casi nada. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, ahí ya está, ya te das cuenta de la diferencia. Luego como viene el punto en el que ya hay más brillo, ¿no? Si tú te das cuenta, todos los malvaviscos que compras ya de industria, así vienen también con esta pequeña capa de fécula, es normal. También ellos utilizan este tipo de moldes, claro, a grandes escalas.
Ahora, si tú todavía le quisieras dar un poquito más de brillo, con un papel apenas y húmedo lo vas a pasar. Pero en este caso, para los bombones que nosotros hicimos caseros, te recomiendo que esto lo hagas y ve cómo brilla mucho más, solo en el momento en el que los vayas a presentar. No lo vayas a hacer antes porque entonces puedes ocasionar que se humedezca demasiado tu bombón. Si tú los vas a guardar, los puedes guardar así, ¿no? Sin haberle pasado en ninguna parte de humedad y no se pegan sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, ahora de este lado, en la presentación. Una vez que ya tenemos bien eliminado el excedente de fécula, nosotros los vamos a colocar en este plato para entonces irte presentando ahorita mi elaboración. Ya tengo uno que previamente corté, si te das cuenta. Aquí había uno donde puse los brillos, ¿te acuerdas que te dije que se iban a quedar pegados? Lo observas ahí perfectamente bien, sin ningún problema. Permanece. Y entonces en el centro de mi plato voy a colocar el que ya está cortado previamente. Observa qué textura debe de tener. Debe de estar suave por dentro, como es un malvavisco cuando nosotros lo mordemos, que es la característica, pero también debe de estar esponjoso. Si te das cuenta, no se bajaron, que eso es una parte súper especial, ¿vale? Entonces, para terminar de presentar, voy a colocar aquí en el centro, para darle un poquito de altura y posteriormente decorar con un poquito de brillo que tenemos de este lado. ¿Vale? Para contrarrestar los colores de la forma en la que hace ratito te comentaba al inicio de esta receta, ¿no? Que podemos utilizar glitter o brillo comestible y entonces así obtener nuestra presentación. Bueno, así es como quedó nuestra receta de malvaviscos después del reposo. Muchas gracias. Soy la chef Margarita Ramos Cruz.